saldrás en victoria con Dios. En la vida solemos atravesar experiencias que son experiencias difíciles. Ningún ser humano está exento a vivir experiencias muy fuertes. Una relación abusiva, la pérdida de un ser querido, un accidente. Algunas lo son tanto que nos paralizan emocionalmente. Muchas veces no sabemos qué decir ni qué hacer. Y muchas veces ni siquiera sabemos qué sentir. Y hay ocasiones donde las situaciones son tan adversas que puede aún llegar a afectar nuestra relación con Dios, porque muchas veces nos podemos llegar a preguntar, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Recuerdo hace un tiempo hacer una transmisión virtual de la iglesia e invitamos a un pastor de otra ciudad a que nos compartiera la palabra. Y el pastor hablaba de esta pandemia que estamos atravesando, pero decía, preparémonos porque vienen más pandemias. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar preparados para lo que viene. Y eso me dejó pensando, ¿cómo así que vienen más pandemias? Venimos de una pandemia muy difícil a nivel mundial, donde a la fecha de hoy ha dejado 219 millones de infectados en el mundo, 4.5 millones de muertos en el mundo. Pero hemos visto cómo no solo estamos atravesando una pandemia, sino una serie de situaciones que estamos viviendo recientemente. Mire la cantidad de huracanes, de terremotos, desastres naturales, muertes. Lo que se vivió en San Andrés y Providencia en medio de ese huracán. Solamente en septiembre y octubre en el mundo han ocurrido 7 terremotos fuertes. Mire lo que está sucediendo en España, por allá en las Islas Canarias, donde hay un huracán que está arrasando con muchas cosas. Pero no solo eso, sino cantidad de situaciones como lo que vivimos hace unos meses cuando se cerró todo a causa de las manifestaciones y los bloqueos. Eso para algunos fue más fuerte que los 15 meses de pandemia que se llevaban. Y no solo eso, sino ahora la ola de violencia, de hurtos, de inseguridad, que creo que es sin precedente en todo Colombia. Por ahí salió un video que decía, esto solo pasa en Colombia, y entonces mostraban a 2 personas que en Bogotá estaban queriendo meterse a una casa, a robar la casa, y cuando están intentando robar la casa, vienen otros 2 y los atracan a ellos. ¿Vio el video? Eso solo pasa en Colombia. Yo creo que esas personas dirían, uy, qué inseguridad en la que estamos viviendo. Terrible. Ahora, todo esto ha dejado una crisis económica en muchos sectores. A eso sumarle los problemas domésticos, familiares, personales, individuales. Y por supuesto, cuando esta serie de situaciones ocurren y nos afectan, entonces ahora se alteran nuestras emociones. Entonces ahora hay personas que están en pánico. El pánico es un miedo muy intenso que se manifiesta repentinamente a muchas personas en una situación de peligro. Otros están en incertidumbre. Es una falta de seguridad, de confianza o de certeza de algo. Otras personas están en preocupación. Es un estado de zozobra, nerviosismo, temor producto ante una situación difícil, un problema, una adversidad. Hay otras personas que se encuentran ansiosas. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad.
Otros están llenos de temores. El temor es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Entonces nos preguntamos, hay una realidad que altera mis emociones. ¿Cómo logro manejar mis emociones en medio de todo esto? Diariamente nos llegan más de 20,000 pensamientos a la mente. Diariamente. Donde la mayoría de esos 20,000 pensamientos que llegan a nuestra mente son negativos. Y allí es donde no podemos dejarnos arrastrar por los pensamientos. Por ejemplo, aquella persona que vive estresada, el estrés se alimenta de los pensamientos. Y allí es donde a la cabeza no le podemos hacer caso en todo, mucho menos permitir un secuestro emocional. Hay personas que desde que empezó la pandemia, por allá en marzo, cuando comenzaron a hablar del encierro, de la cuarentena, esas personas quedaron como atemorizados, con incertidumbre. Y desde esa fecha, sus emociones han condicionado su vida y ahora son rehenes de esa emoción y hasta la fecha de hoy no han logrado superar esos pensamientos y esa situación de incertidumbre, preocupación, ansiedad, y por lo tanto se encuentran llenos de temor, paralizados, asustados, impedidos y frustrados. Y nosotros no podemos permitir que precisamente esos pensamientos se apoderen de nuestra vida, de nuestra condición, de nuestra manera de pensar, y ahora nos convirtamos en víctimas de esas emociones. Entonces, en medio de todo esto surgen inquietudes. Yo creo que una inquietud es, ¿cómo logro entonces superar los problemas, la adversidad, las situaciones agobiantes? Otra inquietud es, ¿cómo logro manejar mis emociones para no ser preso de ellas? Otra inquietud es, ¿cómo logro avanzar en medio de la adversidad? ¿Cómo logro prosperar en medio de esta realidad? ¿Cómo logro conquistar? ¿Cómo logro avanzar en medio de todo lo que ocurre a nuestro alrededor? Y allí es donde nos encontramos con un versículo que le da piso a esto para darte respuesta y darte un punto de vista bíblico para que tú determines tu mañana. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué está diciendo la palabra? Usted preocúpese por estar pegado a mí. Porque si usted está en mí y yo estoy en usted, usted va a dar fruto. Esto no está condicionado a tu entorno, no, es entre tú y yo. Si estás pegado a mí, va a fluir una fuente de bendición directa hacia ti, que va a producir una vida fructífera, una vida de avance, una vida de progreso. Yo no sé cómo hacen los ateos en este tiempo. No sé cómo un ateo enfrenta sus problemas. Una crisis familiar o el estar en un hospital frente a un familiar enfermo, en una clínica quizás hospitalizado, no sé, o en una crisis económica, o en una crisis con un hijo. Pero allí es donde la palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán, se elevarán como las águilas, dice la palabra. Dios los fortalece para caminar en victoria. Ahora, si tenemos a Dios, vamos a entender hoy tres cosas
que suceden cuando tenemos a Dios. Primero, Dios es especialista en librar a sus hijos de las tribulaciones. Allá en el Antiguo Testamento hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, usted lo va a poder leer en su casa. Israel, el reino de Judá, tiene un rey que se llama Ezequías. Ezequías era un rey que había buscado a Dios y había buscado agradar en todo a Dios. Pero se levanta un enemigo que era el rey de los asirios. Asiria en ese tiempo era una potencia. Había conquistado muchos reinos, muchos países. Este rey se llamaba Senaquerib. Entonces Senaquerib envía un mensajero a su comandante para que vaya y hable allá con el rey de Israel. Y le manda un mensaje claro: te voy a destruir, voy a matar a tus hijos y a tus esposas, a tus familias, los voy a despojar de todo, voy a quitarles todas las pertenencias, voy a arrasarlos de la tierra, los voy a despojar de este lugar. Wow, unas palabras fuertísimas. Ahora esta palabra no provenía de cualquiera, sino de un rey poderoso que había vencido a otros reyes, que había conquistado otras tierras. Y viene ahora una palabra amenazante, un problema grande, pero tremendo lo que hizo el rey Ezequías. Dice la palabra que Ezequías fue al templo de Jehová y se postró delante de Dios. Algo que usted y yo debemos de aprender para enfrentar la vida en victoria es entender quiénes somos como hijos de Dios. La orfandad tiene que ver con desprotección, tiene que ver con estar solo, desprotegido, pero adopción significa una posición de hijo, cercanía. Ahora tenemos a un Padre celestial. Y dice la palabra que Ezequías va al templo y hace una oración muy profunda y le dice: oh Señor, tú que te encuentras entronizado, tú que sigues gobernando, tú que eres el Rey de Reyes, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Ahora, Señor, rescátanos del poder de nuestro enemigo. Y entonces Dios le habla a Ezequías y le dice: Ezequías, no te alteres por el discurso de ese blasfemo. Yo mismo actuaré en tu contra. Ese rey no te va a tocar, ni su ejército va a entrar a esta ciudad. Y dice la palabra que esa misma noche Dios envió a un ángel y mató a 185,000 soldados de Asiria. Y dice que el tiempo después los propios hijos de Senaquerib lo mataron a él, sus propios hijos. Lo que eso significa, iglesia, es que tú y yo tenemos a alguien que pelea por nosotros. Qué importante es entender esto. Pablo dijo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Él me llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. En Él somos más que vencedores. Es una seguridad, una convicción en nuestro interior que nos dice: hey, yo estoy contigo, te dice Dios. Sí, Dios está contigo, 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 contigo. Dios está contigo. Él te va a librar, Él te va a sacar en victoria. Si se vienen enemigos grandes, bueno, se entienden con Él, porque Él va conmigo como poderoso gigante, dice la palabra. ¿Acaso Dios no ha estado con nosotros hoy? ¿Acaso Dios no nos ha traído hasta este lugar? ¿No ha estado en tiempos difíciles? Pues te quiero decir que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios que ya está en tu mañana y te dará tu victoria en el nombre de Jesús.
Mire lo que Dios le dice a Isaías. Isaías capítulo 41, verso 10. No tengas miedo. Esa palabra es de Dios para ti hoy. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Diga amén a eso. Amén. Gloria al Señor. Lo segundo que necesitamos entender es que Dios es en quien podemos descansar y confiar. Ahora, cuando vienen esos pensamientos que alteran nuestras emociones, cuando entra el pánico, la incertidumbre, la preocupación, la ansiedad, el temor, el estrés, algo que necesitamos hacer es detectar esos pensamientos. No nos vamos a poner como jueces de ellos, porque nosotros como seres humanos, por naturaleza, tenemos emociones. Si nos llega una buena noticia, nos ponemos alegres, pero si nos llega una mala noticia, nos ponemos tristes. Dios nos hizo seres emocionales, pero necesitamos detectar esos pensamientos para que esos pensamientos no entren a gobernar mi emoción, mi vida y todo lo que yo llego a pensar. En medio de las crisis se alteran pensamientos y emociones dentro de nosotros. Pero allí es cuando al detectar esa emoción, sí, tengo temor, tengo pánico, tengo incertidumbre. Ahora hago lo que dice el apóstol Pablo. Debemos someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, si lo que yo estoy pensando, lo que está pasando en mi interior, no es acorde a lo que dice la Biblia, a las promesas de Dios y a la certeza que debe de generar la palabra en mí, entonces debo de contrarrestarlo con la verdad de Cristo, con la verdad de la palabra de Dios. Por eso para nosotros vencer y contrarrestar esos pensamientos y emociones negativas, necesitamos tener una mentalidad bíblica. ¿Qué es tener una mentalidad bíblica? Una mentalidad saturada de la verdad de la palabra. Saturada de la verdad de la palabra. Porque hay tres maneras en que usted puede actuar frente a los problemas. Una manera es la manera carnal, la otra manera es la manera emocional, pero la otra manera es la manera espiritual. Y escúcheme esto, una espiritualidad firme te da la fortaleza a tu alma y te estabiliza en tus emociones. Una espiritualidad firme le da fortaleza a tu alma y estabiliza tus emociones. Porque precisamente es la palabra la que contrarresta lo que quiere usar el diablo para frustrarte o para detenerte. Hay un hombre en la Biblia muy grande llamado David. David tuvo que enfrentar desafíos, problemas, adversidades, malas noticias, gigantes, tropiezos, enemigos, lo mismo que usted y yo podemos llegar a atravesar. Pero mire lo que dice la palabra hablando de David. Le quiero leer algunos versículos. Salmos capítulo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. El temor es una emoción. No temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Salmos
56, versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmos capítulo 112, versículo 7. No temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. El Salmo 23, versículo 4, dice la palabra: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Hace un tiempo a mi vida llegaron pensamientos, preocupaciones por situaciones que estaban ocurriendo. Creo que hay veces en la vida de uno se suman como los problemas, se vienen como en combo, aquí, acá, acá, y uno se preocupa, se entristece y andaba como con nervios y eso. Pero yo he aprendido algo, y es ir a la presencia de Dios. Yo he aprendido algo, y es detectar qué me está pasando. Porque cuando tú detectas el problema, Dios te da también la solución. Porque yo también enfrento luchas igual que usted, desafíos, adversidades, pero algo que he aprendido es detectar y llevar a la presencia de Dios. Cuando tú entras en la presencia de Dios, cuando desarrollas una mentalidad bíblica, cuando conoces al Dios de la palabra, dice la palabra que la paternidad de Dios viene a nosotros. Esa paternidad genera confianza, y el amor de Dios viene a nosotros de tal forma que el temor es echado fuera. Tú no puedes volverte o permitir volverte un títere de las emociones. Y mucho menos que esas emociones nos lleven a declarar cosas incorrectas. Porque al final de cuentas, de la abundancia del corazón habla la boca. Y precisamente allí en el corazón es donde identificamos las emociones. Sino más bien entrar en la presencia de Dios, desarrollar una mentalidad bíblica, porque la única manera de tú caminar en victoria en este tiempo, en medio de tantas situaciones adversas que estamos atravesando, la única manera es alinear tu mente a la palabra de Dios. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y la fe viene por el oír la palabra. Por lo tanto, si tú te desconectas de la palabra, te expones a una realidad que no vas a poder enfrentar en victoria. Yo te invito a leer la palabra de Dios para que a través de tu vida Dios te aliente, te fortalezca, te sostenga, te lleve a tener una vida sin temor y lleno de valentía en el nombre de Jesús. Y lo tercero que tenemos que entender es que Dios es quien nos lleva a la victoria y conquista. Repito, Dios es quien te lleva a ti. Muchas veces Dios no puede obrar en ti. ¿Sabes por qué? Porque estás muy fuerte, te sientes muy fuerte. Y una de las cosas que Dios necesita ver en ti para Él obrar es que te sientas pequeño para Él poder ser grande. Te sientas menos para Él ser más, o te llegues a sentir nada para que Él lo sea todo. Dios obra a través de tu debilidad. Por eso cuando somos o nos sentimos débiles, Él se hace grande.
Entonces, ver el futuro con optimismo no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Él puede hacer a través de mí. ¡Wow! Eso nos rompe estructuras mentales de autosuficiencia. Nos rompe esquemas, paradigmas mentales que hemos puesto. Mire, la Biblia habla de Josué. Cuando Josué mira la tierra prometida, él humanamente se asusta. Un lugar muy grande por conquistar, una ciudad amurallada, grande allá Jericó. Pero dice la palabra que Josué subió al monte. Usted y yo tenemos que convertirnos en hombres y mujeres de monte, de altar, de búsqueda de Dios. Y allá se le reveló Dios a Josué. Y dice que aparece con una espada desenvainada. Y le dice: Josué, yo estoy contigo. Mire la palabra que está en Josué capítulo 1, versículo 9. Dios le habla a Josué y le dice: yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Qué pasó en ese momento en la vida de Josué? ¡Wow! Dios se le reveló. Y esa revelación trajo confianza en Josué. La confianza expulsó el temor y le brindó seguridad. ¿Cómo ves tu mañana? Aprende a mirarlo de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las percepciones humanas o a las estadísticas o a los pronósticos o a lo que dice el noticiero. Porque para ser campeones necesitamos desarrollar pensamientos de campeones. Para ser prósperos necesitamos desarrollar pensamientos de prosperidad. Para ser personas victoriosas, primero tenemos que sentirnos victoriosos antes de serlo. ¿Se van a levantar enemigos? Délo por hecho. Siempre que usted entre a un terreno de conquista, entra también a un terreno de batalla. Y van a haber adversidades, van a haber problemas, van a haber gigantes, van a haber personas, circunstancias. Pero aprendamos de Esther. Hace un tiempo yo tenía un problema que tenía que resolver, un chicharrón. Y yo entro a la presencia de Dios y le digo: Dios, háblame. Y abro la Biblia y ¡pum! Esther. ¿Y sabes qué pasó con Esther? Esther, Dios la levantó para ser una reina, una mujer de influencia y de bendición. Pero durante su reinado como reina se levanta un enemigo muy poderoso llamado Amán. Y Amán quería matar a todos los judíos, extinguirlos de la tierra prácticamente. Se convierte Amán para Esther en un gran problema. Gran problema. ¿Ha tenido usted esos grandes problemas? Un gran problema. Pero, ¿qué hace Esther? Esther nunca se enfrentó a Amán, sino que ella decidió ir al rey. Decidió ir a la presencia del rey. Y dice la palabra que ella entra a ayunar. 3 días ayunó. ¿Qué estás haciendo tú en medio de los problemas? Cuando esas emociones se alteran, cuando las puertas se cierran, cuando llega la mala noticia. Esther se desboronó, pero en la presencia de Dios, no frente a Amán. Y dice la palabra que ella entra en un ayuno y se presenta ante el rey y le prepara un banquete al rey. Póngale cuidado. Y entonces el rey se sienta. Esther está hermosa. Es un lugar privado, un lugar de intimidad.
El rey está comiendo la comida preferida que Esther le ha preparado. Y en ese amorío, ¿sabe qué hace Esther? Llama a Amán y le dice a Amán: venga, siéntese ahí. Y entonces el rey, ¿y este qué? No, rey, disfruta la cena. Y el rey estaba tan embelesado con ese ofrecimiento de Esther, con la cena de Esther, que le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti, Esther? Y entonces Esther lo mira y le dice: es que tengo un problema. ¿Cuál es tu problema?, le dice el rey. Yo me imagino a Esther mirando al rey haciendo así. Este es mi problema. Aprende a llevar tus problemas a la presencia de Dios, al lugar más íntimo de Dios. Esos momentos cuando tú sientes tocar el corazón de Dios y estás quizás quebrantado, quebrantada, y te sientes cerquita de Dios, allí trae esos problemas. Aprende a llevarlos a Él y aprende a descansar. Porque ¿sabes algo? Dios va a hacer lo que hizo ese rey. Ese rey se levantó violentamente diciendo: ¿quién es este que amenaza a mi mujer? Y van y lo cuelgan y lo matan y lo destruyen. Y ¿sabes algo? A Esther la ascienden, la bendicen, la prosperan, la reconocen. ¿Sabes algo? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay enemigo más fuerte, no hay enemigo que tenga el poder para detener a una persona llena de promesas de Dios, a un hijo, a una hija que tiene la palabra de Dios sembrada en su corazón. Por eso, para conquistar debemos divorciarnos de los miedos, de la incertidumbre, del pánico, del temor. Ir a la presencia de Dios, recargarnos, entender con quién estamos. Y le voy a decir unos secreticos, pero es un secreto que no salga de aquí. Dios es especialista en bendecir a su pueblo en medio de las crisis. Le voy a contar otro secretico. Cada crisis que Dios permite trae consigo grandes oportunidades. Y le voy a contar otro secretico. La crisis es el ambiente propicio para Dios obrar los más y extraordinarios milagros que Él puede hacer. ¡Wow! Así es que estamos en la época correcta. No para atemorizarnos y escondernos de allá como Saúl viendo a Goliat. Ay, me va a matar, que no me mire. No. Para salir y conquistar, ser promovidos, bendecidos. Porque en la palabra hay una promesa para ti. Que aunque afuera hayan dificultades, tropiezos, adversidades, sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria, dice el Señor. Y quiero terminar con una historia que está en la Biblia. Una historia muy especial. Acompáñenme en el piano, por favor. Dice la palabra que un día están los discípulos montados en una barca y hay una gran tempestad. Los discípulos están como asustados, por supuesto, la tormenta, las olas. Pero dice la palabra que Jesús aparece en escena caminando por encima del mar, caminando por encima de las tempestades.
Y esto me manda un mensaje, y es que lo que para ti es un problema, para Dios es su piso. Dios está por encima de tus problemas. Dios está por encima de tu adversidad. Dios está por encima de tus enemigos. Él es especialista en caminar por encima de lo que para nosotros es una tormenta. Y no solamente Jesús caminó, sino que le dice a Pedro: Pedro, ven, te voy a enseñar a caminar por encima de esta tormenta. Y yo declaro de que Dios hoy levanta una generación en este lugar, en esta iglesia, que va a caminar por encima del COVID, por encima de la crisis económica, por encima de la enfermedad, por encima de la crisis que está afuera. Tú vas a estar por encima. ¡Wow! Mientras la gente se hunde, tú estarás encima. Pero pasó algo. Pedro comienza a caminar, ¿no? Pero en un momento Pedro comienza a mirar hacia los lados, ve las olas, el agua, y comienza a hundirse. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque Pedro quitó su mirada de Jesús. Quita tu mirada del problema y aprende a mirar a Jesús. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Cuando tú quitas tu mirada de Dios, pierdes. Cuando Pedro volteó, y dice la Biblia así, sintió temor. Mira, lo que vio generó temor. Y el temor es una emoción. Y la emoción lo condujo a la incredulidad. Y donde hay incredulidad, ya Dios no está obrando. Comienza a hundirse. Ahora, ¿qué es quitar la mirada de Jesús? Dejar de orar, dejar de leer la Biblia. Ya no me congrego, salgo en mis fuerzas, en mi capacidad, en mi humanidad. No, para tú y yo caminar por encima de esta realidad que estamos viviendo, necesitamos tener nuestra mirada en Jesucristo, depender de Él, buscarle a Él, ir a su presencia y decirle: Señor, sé que en ti puedo caminar en victoria. Y dice la Biblia que cuando Pedro volvió a mirar a Jesús, entonces Jesús lo agarra y lo levanta. Y creo que hoy hay personas que necesitan volver a mirar a Jesús. Y cuando tú vuelvas tu mirada a Jesús, Él te va a agarrar y te levanta. Quizás hoy te encuentras mirando hacia los lados, y la tormenta, la aflicción, la mala noticia, la adversidad. Hoy, ¿cómo logro salir adelante? No, hermano, quite su mirada de la tormenta y ponga su mirada a Jesús. Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Pero ¿sabes qué dijo? Pero ustedes no teman, porque yo he vencido al mundo. Y les voy a dar una promesa: voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. ¿Eso qué significa? Significa, y te lo garantizo, mientras tú tengas tu mirada puesta en Jesús, nunca te vas a hundir. Nunca te vas a hundir. ¿Qué va a garantizar eso? Puestos los ojos en Jesús.
Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.